Conciudadanas y conciudadanos, muy buenas tardes. El día de hoy, 24 de marzo del año 2022, el Jurado Nacional de Elecciones, en el pleno de su máxima instancia, se encuentra reunido en esta audiencia pública virtual para atender las causas sometidas a la jurisdicción. Adelante, don Carlos Trujillo, con las causas que hoy vamos a resolver. Bien, señor presidente. Número 1, expediente 1581-2022. Apelación interpuesta por Néstor Evadio de la Rosa Villegas contra su desafiliación por renuncia al partido político Podemos Perú. Por el señor Néstor Evadio de la Rosa Villegas participa el abogado Roy Mariño Mendoza Navarro. Señor presidente, el abogado participante solicita el uso de PPT para su exposición. Adelante, por favor, facilítele al doctor Mendoza Navarro. Doctor Mendoza. Sí. Bueno. Doctor Mendoza, entonces puede usted hacer uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, señor doctor. Con su venia, señor presidente, permítame saludarlo a usted y a través suyo a los demás miembros que integran este honorable Tribunal Electoral. Muy caballeroso, adelante. Recurro ante ustedes al amparo del artículo 2, inciso 2, inciso 13, inciso 17, artículo 31 y artículo 35 de la Constitución para solicitarle que se declare fundada nuestro recurso de apelación contra el acto de inscripción de la renuncia a la afiliación al partido Podemos Perú de mi patrocinado, el señor Néstor Evadio de la Rosa Villegas. Señores magistrados, en consecuencia solicito también que se restituya inmediatamente la condición de afiliado de mi patrocinado a dicha organización política en virtud de los siguientes considerandos. Señores magistrados, la siguiente diapositiva, por favor. Veamos. Aquí ustedes en el lado izquierdo de esta diapositiva tienen a la ficha de afiliación del señor Néstor Evadio La Rosa Villegas, y en la parte que está resaltada amarillo tienen un correo electrónico en Hotmail, N de la Rosa 67 Hotmail. A un costado también van a ver el número telefónico, un poco borroso, pero el número telefónico del celular de mi patrocinado es el que utiliza hace más de una década. Al otro extremo, señores magistrados, ustedes van a encontrar una solicitud de renuncia ingresada el 21 de febrero del 2022, que mi patrocinado jamás emitió, jamás autorizó y no suscribió. Es decir, frente a ustedes se les muestra una solicitud falsa, una solicitud espuria, írrita. Más abajo, señores magistrados, ustedes podrán ver un segmento del informe de DREC. Presidente, DREC dice... la doctora Maycha ha salido, señor. Disculpe un momentito, por favor, señor abogado. Perdón, un momentito, corte usted, por favor, el tiempo. Deténgase el tiempo. A ver, mientras se reconstituye acá, tenemos un problema técnico seguramente. Le hago presente, doctor, que la información personal que usted exhibe, usted la exhibe. Me refiero a DNI, firma, huella, etcétera, ¿no? Esa información que se exhibe es usted el que la exhibe, no el jurado el que la exhibe. De acuerdo, señor Le presidente. habilitamos la posibilidad y usted la pone en evidencia porque así lo ha decidido su defensa en consonancia con los intereses de su señor patrocinado. Así es. El doctor Luis Alberto Sánchez, ¿tenemos alguna novedad? Presidente, estoy enviando nuevamente el link a la señora magistrada. Le estoy enviando nuevamente, señor.
Bien. Vamos a suspender por un par de minutos la sesión para poder averiguar qué es lo que ha sucedido y ver cómo nos recomponemos en este tema. Disculpe usted, doctor Mariño Mendoza Navarro, son circunstancias que ocurren. Por favor, espérenos. ¿Sí? Sí. Señor presidente, ya está la doctora Maychen entre Sí, nosotros. Presidente, disculpen, no. problemas técnicos acá. Listo, Por acá tranquilo. Ok, Ok. muy bien. Correcto. Doctor, vamos a reponer los 5 segundos de ausencia. Entonces estamos en el minuto 2. Adelante. Si pudieran proyectar los PPT, por favor. Listo. El cuadro, el segundo cuadro que está debajo de esa resolución, de esa solicitud fraudulenta, consigna, señor magistrado, la información de DREC y ahí se consigna un teléfono para aperturar una determinada cuenta de donde pueda emanar esta solicitud de renuncia. Se consigna un teléfono celular distinto al que mi patrocinado ha consignado durante años en sus comunicaciones con el Jurado Nacional de Elecciones. Siguiente, por favor. Fíjense la firma en el documento oficial de DNI de mi patrocinado. Está resaltado en la parte de arriba la firma verídica y ahora abajo ustedes podrán observar un segmento de la firma suscrita en el documento apócrifo de renuncia. Es meridianamente claro, señores magistrados, que los trazos no son similares, no son iguales. Siguiente, por favor. Mi patrocinado, el día 28 de febrero, el día que se interpuso la solicitud de nulidad, con apoyo del personal del Jurado Nacional de Elecciones, pudo recuperar su clave. Y cuando ingresa la clave para acceder a la supuesta cuenta de donde emanó esa solicitud, le arroja un correo que termina en Gmail, no Hotmail, y un correo que termina en 56, no 67. Entonces, señores magistrados, se evidencia la creación de una cuenta para poder interponer esta solicitud. La siguiente imagen, por favor. Este es todo el trámite que hizo mi patrocinado con apoyo del personal del Jurado Nacional de Elecciones para poder acceder a la cuenta que se había creado con su nombre y DNI, señores magistrados. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el correo ndarrosa67 Hotmail que mi patrocinado viene utilizando por más de una década y de la cual ha suscrito en diversa documentación presentada al Jurado Nacional de Elecciones desde el año 2010 con el servidor Hotmail y nunca Gmail, señores magistrados. La siguiente, por favor. Señores magistrados, si mi patrocinado hubiera renunciado el 21 de febrero, como dice la solicitud, no estaría posteando o precandidateando el 24 de febrero en sus redes sociales. Ustedes pueden apreciar que mi patrocinado continúa en su pre-campaña. Entonces sería un acto incoherente, incongruente por parte de ellos, señor magistrado. Siguiente, por favor. Bueno, señores magistrados, mi patrocinado ha cumplido con presentar la denuncia correspondiente por delitos informáticos, ha cumplido con presentar la declaración jurada, donde niega categóricamente que él nunca ha suscrito, no ha emitido y tampoco ha autorizado renuncia alguna al partido político Podemos Perú. Asimismo, también invoco el principio de igualdad, señor magistrado, en tanto que este supuesto de hecho se asemeja a supuestos anteriores. Entonces, en aplicación de las resoluciones que ya este tribunal ha emitido, pido que se declare fundada nuestra demanda, nuestra solicitud. Correcto. ¿Alguna pregunta de don Vicente? Ninguna, señor presidente. ¿De don Jovián? Ninguna, presidente. ¿De la doctora Elizabeth Maish? Ninguna, presidente. Perdón. Faltó el doctor Willy. Sí. El doctor Willy, disculpe. El doctor Ninguna, Willy. señor presidente. Gracias, sí, disculpe. Muy bien. No hay entonces preguntas que formular. La causa queda al voto, se resolverá a la brevedad posible. Gracias, señor doctor, por su presencia. Muchas gracias y buenas tardes a todos los magistrados. Buenas tardes. Buenas tardes. Convoque usted a la siguiente causa, por favor, don Carlos. Número 2, expediente 2074-2022. Apelación interpuesta por Silverio Ali Valdivia Hernández contra la resolución número 235-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente la solicitud de exclusión por afiliación indebida al Movimiento Regional Sentimiento Amazonense Regional presentada por recurrente.
Por el señor Silverio Alí Valdivia Hernández participa el abogado Aníbal, perdón, Julio César. Aníbal. Silverio Alí Valdivia Hernández. Silverio Alí Valdivia Hernández, señor. Ya, adelante. Participa el abogado Julio César Castiglioni Guiglino. Muy bien. El doctor Castiglioni. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirva a declarar fundado nuestro recurso de apelación contra la resolución 235-2022 del registro de organizaciones políticas de fecha 1 de marzo del 2022. El marco general es que la resolución es de fecha 1 de marzo del 2002 y en su primer considerando dice que mi patrocinado presentó con fecha 23 de febrero del 2022 su desafiliación por afiliación indebida a la organización política Sentimiento Amazonense Regional, manifestando haber sido indebidamente afiliado. Sin embargo, señor presidente, esto no se asemeja a la verdad. Con fecha 4 de enero del 2021, Eli se fue la imagen. Señor abogado, se le escucha Un momentito, perfectamente. por favor. Lo vemos y lo escuchamos perfectamente, doctor. Ah, usted me ve, presidente. Perfectamente, Gracias. perfectamente. No, yo no los veía a ustedes. Nosotros lo estamos viendo. Todos lo vemos. El silencio también se ha notado. Siga usted. Gracias, presidente. Con fecha 4 de enero del 2021, mediante ficha 1455, mi patrocinado se afilia al Movimiento Regional Sentimiento Amazonense. Con fecha 17 de septiembre del 2021, mediante carta debidamente con fecha cierta, legalizada, renuncia al Movimiento Político Regional Sentimiento Amazonense. Con fecha 28 de septiembre del 2021, el Movimiento Regional Sentimiento Amazonense lo inscribe en el padrón de afiliados complementarios adjuntando la ficha de inscripción. Es decir, mi patrocinado renuncia el 17 de septiembre con fecha cierta, firma notarial. Y con fecha 28 de septiembre, el movimiento político, en forma deshonesta, lo inscribe lo afilia dentro de su agrupación política. En razón de ello, mi patrocinado con fecha 21 de septiembre presenta su resolución ante el ROC, todavía el expediente estaba en el ROC, con fecha 17 de septiembre del 2021. Él renuncia con fecha 17 de septiembre y lo inscriben con fecha 28 de septiembre, es decir, 11 días después. El Jurado Nacional de Elecciones ha manifestado que va a respetar
las renuncias que se han presentado hasta el 31 de diciembre del año anterior. Y decir, señor presidente, cuando el ROP resuelve, no toma en cuenta esto. ¿Qué toma en cuenta? Toma en cuenta que mi patrocinado había iniciado un procedimiento de desafiliación indebida. Cuando mi patrocinado acompaña la... Su término venció, doctor. Su término venció. Vamos a ver si el señor Sánchez tiene alguna pregunta que formularle al doctor Castiglioni. Ninguna pregunta, señor presidente. Muy bien. El doctor Julián Sanginés. Ninguna pregunta, presidente. El doctor Willy Ramírez. Ninguna pregunta, señor presidente. Y la doctora Elizabeth Maish. No hay preguntas, presidente. El señor doctor Castiglioni, ¿nos puede usted explicar en un minuto la parte final de su intervención? En un minuto. Si gusta, ¿no? Tiene que encender su micrófono. Tiene que encender su micrófono, doctor Castiglioni. ¿Está Ahora prendido, señor magistrado? Adelante. Ahora sí. La parte final, señor presidente, es que el ROP no ha tomado en cuenta la fecha de la renuncia de mi patrocinado de fecha 17 de septiembre del 2021, porque evidentemente esta se presentó en el procedimiento que se estaba haciendo de desafiliación y en consecuencia no la ha tomado en cuenta y dice que sí es su firma. Pero el tema no es la firma, el tema es cuándo renunció mi patrocinado. Mi patrocinado renunció el 17 de septiembre y cuya copia legalizada, con fecha cierta, obra en el expediente, señor presidente. Muy bien. Gracias. Vamos a revisar lo señalado por usted y lo que aparece en los actuados y resolver en el lapso legalmente establecido. Muy gentil. ¿Puede usted retirar? Gracias. Muy bien. La causa número 3. Por favor. Causa número 3. Bien, señor. Expediente 2177-2022. Apelación interpuesta por Luis Francisco Mamani Chipana, personero del movimiento regional Somos Más, contra la resolución que resolvió devolver, entre otros, el segundo padrón complementario de afiliados del referido movimiento regional. Por el movimiento regional Somos Más participa el abogado Guido Adrián Zapana Ibarra. El doctor Zapana tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Señor presidente. Señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, muy buenas tardes. Efectivamente, llega en apelación al Pleno la resolución 06 de fecha 25 de febrero de este año, emitido por el órgano desconcentrado de lo que es el Registro de Organizaciones Políticas de Arequipa. Estamos ante un movimiento regional, Somos Más, de la ciudad de Moquegua. Mediante el oficio número 09 se devuelve a la organización política regional un segundo padrón de afiliados porque había una incorrecta numeración de fichas de afiliación que no estaban en forma correlativa. Sin embargo, este oficio constituye una observación que debió darse oportunidad de subsanación a la organización política. No se dio esa oportunidad de subsanación, lo que hace, pues, transgredir los artículos 33, 43, 59 y 60 del reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, así como el artículo 136 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
La resolución impugnada, la 06, en ninguna de la parte considerativa señala de que el registrador delegado de Arequipa está resolviendo por delegación del director del registro de organizaciones políticas. De tal manera, pues, que consideramos que al no haberse señalado eso, es un órgano incompetente para poder emitir esa resolución. Entonces, de acuerdo al artículo 3 y 10 del texto único ordenado ya señalado, estaríamos ante un caso de incompetencia, por no haberse consignado eso, por lo que lo señala también el numeral 78.4 del artículo 78 del texto único ordenado en mención. El artículo 139 de la Constitución establece el derecho de todo ciudadano a obtener resoluciones debidamente motivadas. Sin embargo, esta resolución impugnada se ampara, el fundamento jurídico para poder denegar la reconsideración son los artículos 25 y 26, ¿no?, del reglamento de inscripción de listas y fórmulas. Entonces, este marco normativo no es aplicable al procedimiento de inscripción de organizaciones políticas. En consecuencia, esta situación también del acto único señalan de que ya no procede presentar una segunda lista de afiliados. Sin embargo, se ha obviado en este caso aplicar el principio de informalidad, ¿no?, el indubio pro actione, que está recogido en el numeral 1.6 del artículo 4 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, donde señala que lo subsanable no puede afectar el ejercicio del derecho. La situación de haber presentado una incorrecta numeración correlativa de esta segunda lista de afiliados, ¿es una observación subsanable? Claro que sí, es una observación subsanable. En consecuencia, debió darse el plazo a la organización política de carácter regional para que pueda subsanar, y esto no se ha dado. Por lo tanto, también hay una transgresión allí a lo que es el procedimiento regular recogido como uno de los elementos o requisitos de un acto administrativo. Esta situación de haberse observado algo que es subsanable transgrede, pues, normas de carácter convencional y carácter constitucional que recogen el derecho del ejercicio político. El derecho a ejercer el derecho político tiene varias dimensiones. Una de ellas, a ser elegido, otra a elegir, y otras tantas están, por ejemplo, el derecho a ser parte de organizaciones políticas. Es decir, mi derecho político lo puedo ejercer a través de asociarme o integrarme a una organización política. Esto está recogido, pues, en el Pacto de San José de Costa Rica, en los artículos 23 y 25, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 20. Doctor, su tiempo venció. Vamos a escuchar las preguntas que tiene que formular, si es que las quiere formular, don Vicente Sánchez. Adelante. No tengo preguntas, señor presidente. Muy bien. Don Jovián Sanginés. Ninguna pregunta, presidente. Correcto. Don Willy Ramírez. Ninguna pregunta, señor presidente. La doctora Marta Elizabeth Maish. No hay preguntas, presidente. Bien. Entonces, la causa queda al voto, va a ser resuelta dentro del plazo legalmente establecido, siendo a las 14 horas con 35 minutos, la causa queda al voto. Gracias, doctor. Por favor, don Carlos, la siguiente. La 5 está El número sin 4. efecto la programación, ¿cierto? La 4, perdón, la 4. Adelante. La 4 se va a convocar. Número Correcto. 4, expediente 2402-2022. Apelación interpuesta por Juan Enrique Dupuy García contra el registro de su renuncia al partido político Podemos Perú. Por el señor Juan Enrique Dupuy García participa el abogado José Andrés Tello Alfaro. Señor presidente, solicita el uso de PPT para su exposición.
Correcto. Por favor, habilite usted lo pertinente. Bien, señor. Doctor Tello, ya están las vistas colocadas. Adelante. Muchas gracias, con su anuencia, señor presidente. Con su intermedio también un saludo a todos los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a entrar a desarrollar lo que es el expediente 2022-002402, relacionado justamente a la desafiliación indebida del señor Juan Enrique Dupuy, del partido político Podemos Perú. Perdón un momentito, detenga usted, por favor, don Carlos. Ya, a ver. Hay un ruido ambiental, doctor. Quiero saber si es un ruido ambiental que proviene del jurado para ver cómo lo podemos controlar. ¿Es así, don Carlos? No es el ruido ambiental del jurado, señor. Muy bien, entonces, doctor, está en su terreno. Adelante, doctor. Con la disculpa del caso, por favor, sí, efectivamente, si me permite las diapositivas para hacer un breve recuento de los hechos y los argumentos jurídicos. Acá tenemos nosotros un problema de que el recurrente, Juan Enrique Dupuy, nunca presentó una solicitud de desafiliación al partido Podemos. Y sin lugar a dudas tenemos una firma y una huella falsificada por terceros en un acto, sin lugar a dudas, de mala fe. La siguiente diapositiva, por favor. Hay que llevar un poco la secuencia de los hechos cronológicos. En diciembre del 2021, Juan Enrique Dupuy presenta una solicitud de afiliación al partido político Podemos Perú. En enero del 2022 se concreta esta afiliación y en marzo del 2022, justo en pleno proceso de elecciones internas de los partidos políticos y movimientos regionales, se presenta una desafiliación maliciosa de esta persona, Juan Enrique Dupuy, al partido político Podemos Perú. Siguiente diapositiva, por favor. De lo que obra en el expediente, porque se ha podido visualizar el expediente ante registro de organizaciones políticas de la desafiliación, podemos ver claramente que esta firma ha sido adulterada, porque acá tenemos una solicitud apócrifa de desafiliación y tenemos, por el contrario, un documento que es una declaración jurada de confirmación de su afiliación y deseo de participar en el partido político Podemos Perú del señor Juan Enrique Dupuy García. Esto, por ejemplo, mediante una declaración jurada de fecha 14 de marzo del 2022. Siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver nosotros la declaración jurada que justamente ratifica la voluntad del afiliado de participar en esta organización política. Acá tenemos un documento de fecha cierta, ¿no? Y, sin lugar a dudas, las afirmaciones de todos los hechos que corroboran justamente este ánimo societatis, esta voluntad expresa del señor Dupuy de ser parte de este partido político. Siguiente, por favor. Podemos ver nosotros la ficha de afiliación de fecha 12 de marzo y la constatación de afiliación dada por la Secretaría de Organización del Partido Político Podemos Perú, con lo cual se corrobora pues que este documento ingresado por Mesa Parte Virtual es un documento apócrifo. Y los medios probatorios acá que subsisten nos indican claramente, con documentos de fecha cierta debidamente legalizados, que sin lugar a dudas había la intención clara y evidente, lamentablemente con un uso indebido de la ley 31.357, de sacar al señor Dupuy, que es un legítimo ciudadano del distrito de Ate con toda la voluntad y el temperamento de postular a la alcaldía de este distrito, del cual, dicho sea de paso, ya en algún momento fue alcalde distrital. Siguiente diapositiva, por favor. Acá nosotros podemos ver también una denuncia que se ha presentado, porque evidentemente, más allá de que hoy día se ampare nuestra solicitud y se le afilie nuevamente al señor Dupuy y que se haga justicia en el terreno electoral, hemos recurrido a la instancia jurisdiccional, bueno, a través del Ministerio Público, evidentemente, para iniciar las acciones penales contra los que resultan responsables de este delito informático que vulnera no solamente el Código Penal, sino que además también vulnera la Ley de Delitos Informáticos, que tiene también sanciones punitivas respecto de este tipo de delitos en los cuales pues se utiliza la tecnología para cometer ilícitos y en este caso vulnerar el derecho a participación política del señor Dupuy. Por favor, la siguiente diapositiva. Citamos la jurisprudencia de la resolución 0101 y 0103 del Jurado Nacional de Elecciones de este pleno, ambas del año 2022, en los cuales tiene que quedar más que demostrado el hecho de la prueba tangible, irrefutable, del deseo de estar afiliado o desafiliado a una organización política. En este caso, el señor Dupuy ha sido víctima de un ilícito penal y sin lugar a dudas está pidiendo de que se le afilie por ser su derecho a participación política conculcado por esta maniobra, sin lugar a dudas, y discúlpame por favor calificativo, delictiva, delincuencial incluso podríamos calificarlo.
Por lo antes expuesto, solicitamos que este pedido que hacemos de volver a afiliar al señor Dupuy al partido político Podemos Perú sea amparado en mérito a este pedido de justicia electoral, y quedamos de ustedes, señores miembros, para cualquier tipo de consulta por intermedio suyo, señor presidente, que pudiese haber para resolver dudas. Muy bien. Don Vicente Sánchez. Ninguna pregunta, señor presidente. Muy bien. Don Jovián Sanginés. Ninguna pregunta, presidente. Por favor. Don Willy Ramírez. Ninguna pregunta, señor presidente. Muy bien. Doña Elizabeth Maish. No hay preguntas, presidente. Yo tengo una. Por favor, ¿puede usted poner de nuevo las diapositivas? Un momentito, se me van a colocar ahorita. Ya. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. En esta declaración jurada, ¿cuál es la fecha cierta? La fecha cierta, señor presidente, es el 14 de marzo. ¿Dónde está? En la medida. Está, disculpe, obra en el documento, quizás no en la diapositiva, pero obra en el documento que hemos expresado como medio probatorio, porque todos los documentos son copias certificadas u originales, señor presidente. Ya. Como corresponde. Claro, pero no se ve aquí la fecha. Sí, señor presidente, permítame por favor hacer mención sobre la temporalidad también de lo que No hay tenemos. problema, sino que cuando usted presentó el documento dijo, como se aprecia el documento de fecha cierta, la declaración jurada, y entonces yo la verdad que le he leído y no miré, de repente estoy mal, dije, pero ya usted me confirma que no está la fecha aquí. Ya, correcto. Claro, obra en el anverso, en el reverso, perdón, señor presidente, en el reverso obra de la notaría. No lo San pongo en Bernardo, duda, sí. no lo pongo en duda. Solamente Firma le legalizada. Sí, firma legalizada. pregunto. Correcto. Muy bien, listo, gracias. Entonces queda la causa al voto, va a ser resuelta en el plazo de ley. Son las 10 horas con 43 minutos. Oh, perdón, que estoy hablando, 14 horas con 43 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Siguiente causa, por favor. Señor presidente, la causa número 5, referida al expediente 2405-2022, se ha dejado sin efecto la vista de la causa. Vamos a las 6. Número 6, expediente 2406-2022. Apelación interpuesta por Samuel Cueva Huiza contra el acto administrativo de su desafiliación al partido político Avanza País Partido de Integración Social. El señor Samuel Cueva Huiza no ha registrado abogado para la vista. La causa queda al voto, siendo las 14 horas con 44 minutos. La siguiente, por favor. Número 7, expediente 2552-2022. Apelación interpuesta por el personal legal Juan Antonio Tejada Palma de la organización política Movimiento Regional Arequipa Unidos por el Gran Cambio contra el asiento número 9 de la partida electrónica del referido movimiento. El Movimiento Regional Arequipa Unidos por el Gran Cambio, señor presidente, en este caso también se ha dejado sin efecto a la vista de la causa, señor. Correcto. Siendo las 10 horas con 14 horas con 45 minutos, la siguiente, por favor. Número 8, expediente 2556-2022. Apelación interpuesta por Nilo Ublitas Carrión Centeno contra la desafiliación al Movimiento Regional Unidad Cívica Lima. Por el señor Nilo Ublitas Carrión Centeno participa el abogado Luis Alberto Mejía Leca. El doctor Mejía Leca tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, buenas tardes. En esta oportunidad represento al señor Nilo Ublitas Carrión Centeno en la apelación contra su desafiliación indebida del Movimiento Regional Unidad Cívica Lima, por lo que vengo a solicitar se declare fundado el recurso de apelación presentado. Señores magistrados, los hechos son sencillos. El apelante nunca presentó una carta de renuncia al Movimiento Regional Unidad Cívica Lima y mucho menos tramitó de forma virtual o física ante el Jurado Nacional de Elecciones documento alguno. Para ponernos en contexto, señor presidente, hay que ver historial de afiliación del ciudadano, que obra folios 3 del expediente,
y él en un primer momento se afilió al partido Alianza por el Progreso, desde el 6 de octubre del 2010 al 6 de septiembre del 2021. Es decir, 6 de septiembre del 2021, fecha en que renuncia y se afilia al movimiento regional Unidad Cívica Lima. ¿Desde cuándo? Desde el 23 de septiembre del 2021 al 24 de enero del 2022. Esta fecha es importante, señor magistrado. 24 de enero de 2022. Y en un tercer momento se afilia o aparece como afiliado a Avanza País desde el 23 de diciembre del 2021. Es decir, en un periodo él está afiliado a un movimiento regional y también a un partido político, lo cual no debe ser. Entonces, señores magistrados, ¿qué resulta? Que el día 24 de enero del año 2022, y esto es importante resaltar, se presentó un escrito denominado renuncia irrevocable a mi afiliación, el mismo que es falso en todos sus extremos, pues la firma consignada en ese escrito ha sido burdamente falsificada, aunada al hecho de que la huella digital que se consigna no corresponde al ciudadano Nilo Ublitas Carrión Centeno. Lo raro de todo esto es que el registro virtual consigna ciertos datos errados. Por ejemplo, hay un teléfono, el 99888-777, de 8 números, y un correo electrónico denominado milocarrioncenteno@hotmail.u, que no pertenecen, y a simple vista estos son falsos. Señores magistrados, conforme a los procedimientos de afiliación, debido a sus verificaciones y controles previos por la RENIEC y al rápido proceso y registro de las renuncias efectuadas por el ROC, han ocasionado que se desafilie al ciudadano apelante. Es decir, sin la renuncia registrada previamente, no se habría procesado cualquier afiliación a otra organización política. Señores magistrados, el ciudadano Nilo Ublitas Carrión Centeno se afilió al movimiento regional Unidad Cívica Lima el 23 de septiembre del año 2021, y a partir de esa fecha viene participando activamente en el referido movimiento, siendo también cierto, y vale acá señalar, que antes de esa fecha él firmó una ficha de afiliación del partido Avanza País, ficha que no fue procesada oportunamente y que ha originado este problema, dado que si se hubiera procesado oportunamente y registrado ante el ROC, él habría renunciado a dicho partido político. Pero al 31 de diciembre solo estaba afiliado al movimiento regional Unidad Cívica Lima. Señores magistrados, ustedes conocen el proceso de afiliación más que las partes. En este sentido es de conocimiento que para afiliarse, cuando se está afiliado a una organización política, se requiere que la ficha de afiliación lleve consigo la renuncia del ciudadano. O sea, el ciudadano, o que el ciudadano la presente ante el Jurado Nacional de Elecciones previamente. En el presente caso, lo primero que se ha procesado es la falsa renuncia del 24 de enero del año 2022, y luego de haber sido verificado las fichas de afiliación, se han procesado las afiliaciones. Es decir, sin la falsa renuncia, no se hubiera procesado afiliación alguna del ciudadano Nilo Ublitas Carrión Centeno. Señores magistrados, estos hechos que lindan con lo ilegal, que espero este pleno lo corrige, realice las investigaciones necesarias, no deben limitar el derecho de participación política, máxime cuando el ciudadano apelante nunca ha renunciado de manera formal al movimiento Unidad Cívica Lima. Señores magistrados, mediante anexo 4 del recurso de apelación, se ha juntado una declaración jurada notarialmente, en la que el ciudadano da cuenta de que nunca ha tramitado alguna renuncia alguna. Asimismo, en el anexo 3 del citado recurso de apelación, se adjunta la denuncia penal que se presenta ante la Fiscalía Provincial Penal de Yauyos para que haga la investigación sobre estos hechos. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicito al Pleno que evalúe y atienda la petición de desafiliación indebida, reincorpore al ciudadano apelante en su afiliación originaria al movimiento regional Unidad Cívica Lima y se le permite ejercer sus derechos políticos y se le permita participar en el proceso de elecciones regionales y municipales del año 2022. Señor magistrado, la defensa ha concluido y quedo a lo que usted disponga. Muchas gracias, señor doctor. Por favor, ¿el doctor Sánchez tiene alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. ¿El doctor Sanginés? Una pregunta, presidente, al doctor Mejía. Adelante. Sí, doctor Mejía, en este momento, usted habla de dos circunstancias. Una que habla del Partido de Renovación Nacional o Avanza País, que no me mencionó, y también este movimiento Unidad Cívica Lima. En este momento, su patrocinado está afiliado en este momento. En este momento figura como afiliado al partido Avanza País.
Exacto. ¿Por qué? Porque el partido Avanza País presentó sus fichas de afiliaciones, pero por este procedimiento que tienen que llevarlo a la RENIEC y todas sus verificaciones, en febrero han sido actualizadas todas, ¿no es cierto? Y como el 24 de enero del 2022 estaba la renuncia, por eso que se procesó esa afiliación. Si esta renuncia no hubiera estado ahí, no se hubiera procesado esa apelación y ahí hubiera, como se dice, rebotado esa ficha de afiliación. Magistrado. Gracias, doctor. Es todo, presidente. Muy bien. El doctor Ramírez, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor presidente. La doctora Maíz, ¿alguna pregunta? Sí, solo una. Quería preguntarle al doctor si la afiliación al movimiento Avanza País, creo, fue realizada efectivamente por la persona de su patrocinado. Sí, él me cuenta que en el mes de junio del año pasado, o por ahí, por esos meses, le presentaron una ficha de Avanza País, ¿no es cierto? Y él firmó. Pero como esa ficha no se procesaba, ¿no es cierto? Él se afilió al movimiento Unidad Cívica Lima. Y al 31 de diciembre él está afiliado a ese movimiento. Esa ficha sí se procesó, señora magistrada. Correcto, gracias, doctor. Ninguna pregunta más, presidente. Muy bien. La causa queda al voto, va a ser resuelta en el plazo legalmente establecido y vamos a proseguir con la que queda. Siendo las 14 horas con 53 minutos, don Carlos de cuenta de la causa 9. Número 9, expediente 2555-2022. Apelación interpuesta por Adrián Santiago Baldión contra el asiento registral que inscribió su renuncia al partido político Alianza para el Progreso. Por señor Adrián Santiago Baldión participa el abogado Michel Samaniego Monzón. Señor presidente, debo dar cuenta que el doctor Vicente Miguel Sánchez Villanueva, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, presentó una carta de abstención por decoro, la misma que ha sido desestimada por el Pleno. Correcto, muy bien. Así ocurrió. El doctor Samaniego tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, el señor Adrián Santiago Baldión es afiliado a Alianza para el Progreso desde el año 2018. En esa condición, ha sido candidato por ese partido en las elecciones regionales y municipales del 2018. Cuando se preparaba para las elecciones 2022, el 31 de diciembre del año pasado, han presentado, como ya han habido varios casos, una carta de renuncia en su contra. El 25 de febrero, enterados del registro de esta renuncia, se ha solicitado copia del expediente, se ha presentado una carta señalando que no ha habido renuncia alguna, y con esos documentos, con esa solicitud, se ha esperado la respuesta de la Oficina de Servicios al Ciudadano. Como hasta la fecha de interposición del recurso de apelación no se nos entregó el expediente de renuncia, no ha sido posible hacer un peritaje sobre quién ha presentado este documento. No obstante, hemos procedido a denunciar ante el Ministerio Público esta situación. Me refiero al tema de esta renuncia. Y hemos acreditado que el correo del cual se ha presentado esta carta de renuncia no le corresponde a mi patrocinado, y para ello basta ver su rendición de cuentas del año 2018, en el cual se acredita cuál es el correo que oficialmente utiliza mi patrocinado. Ahora, hemos visto en el expediente que se ha incorporado el informe 49-2022 de la DRET, en el que señala que el registro que supuestamente habría hecho mi patrocinado ha sido exitoso. Con todo respeto, señalamos que discrepamos de ese informe. ¿Por qué? Porque gente sin vergüenza, gente que linda con lo delictual, sigue aprovechando de que el sistema de mesa de partes tiene un sistema de validación de la identidad que no es completamente seguro.
Entonces, siguen presentando cartas de renuncia y que el ROF, lamentablemente, va a tener que seguir tramitando porque no puede hacer nada al respecto hasta que el sistema de mesa de partes tenga un cambio. Y esto lo señalo porque en el caso de mi patrocinado y de algunos afiliados o coafiliados suyos, se siguen presentando esta situación con fechas recientes. Y esto podría agravarse en la fecha de calificación de inscripción de listas, porque cualquier ciudadano podría ingresar a mesa de partes y al candidato que va en la lista ganadora, desafiliarlo justo al momento de la calificación. Y eso generaría un problema por parte de estas personas, como digo, sinvergüenzas, que lindan con lo delictuoso y que no tienen ningún reparo en dañar la legitimidad que el sistema electoral lo tiene muy bien ganada. Por esos motivos, porque está acreditado que mi patrocinado no ha renunciado jamás, que ha sido adulterado sus datos, su identidad, es que solicito se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque y se ratifique su afiliación. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta del doctor Sánchez? Ninguna, señor presidente. ¿Del doctor Sanginés? Ninguna, presidente. ¿Del doctor Ramírez? Ninguna pregunta, señor presidente. ¿De la doctora Elizabeth? No hay preguntas, presidente. Ya, a ver, como quiere que ha quedado flotando en el aire un tema que sí tiene un interés público general, el señor secretario general, tenga usted la gentileza de hacer conocer al doctor Samaniego la comunicación oficial que el Jurado Nacional de Elecciones hizo circular sobre el sentido de las desafiliaciones tardías presentadas. Por favor. Señor presidente, señora magistrada, señores magistrados, señor abogado defensor, efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección de Comunicación e Imagen, en semanas anteriores ha emitido notas de prensa y comunicados señalando que aquellas renuncias a afiliaciones realizadas después de la fecha límite no tienen incidencia dentro del proceso de elecciones internas y por tanto tampoco en el proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Asimismo, señor presidente, debo precisar que en cuanto a las renuncias efectuadas hasta el plazo límite, el Pleno ya ha emitido varias decisiones con un criterio en el mismo sentido en todos los casos. Muchas gracias. Bien, doctor Samaniego, la causa queda al voto y va a ser resuelta en el plazo legalmente establecido. Gracias, señor presidente. Bien, hasta luego. Hasta luego. Sí. A ver, don Carlos, ¿tenemos algo más? Señor presidente, no hay más expedientes programados para vista. Bien, siendo las 14:59, damos por cerrada la parte pública de esta audiencia y nos vamos a trabajar en sesión privada. Por favor, vea usted lo pertinente. Bien, señor presidente. Permiso. Permiso, señores.